Hola, soy Miguel Reina. Bienvenidos al curso donde no solo aprenderás a programar, sino a pensar como programador. Empecemos. Hola, bienvenidos a este curso de programación desde cero. Nuestro episodio 2 vamos a ver cómo funciona realmente una computadora. Como desarrolladores es importante saber cómo está compuesta y cómo funciona en su interior una computadora. Muchas veces nos llegan a preguntar que si como programadores sabemos arreglar equipos o cosas así, pero aquí vamos a conocer un poco cómo contestar eso y también como programador o futuro programador saber realmente qué es lo que pasa dentro y qué es lo que nos importa a nosotros como desarrolladores que sucede en una computadora. ¿Qué pasa dentro cuando haces doble clic en una aplicación? Una de las cosas que por lo general a veces pensamos que pues puede ser magia o otras personas dicen, pues yo le doy doble clic y abre tal cosa o sucede tal cosa. O personas que no están tan metidas en lo que es la programación, computación y todo eso, piensan que es dar doble clic y sucede quién sabe qué cosas como por arte de magia y suceden las aplicaciones y abren ciertas cosas. Pero nosotros como programadores debemos de conocer un poquito a trasfondo qué es lo que sucede cuando hacemos un doble clic dentro de una aplicación o bien cuando en un celular presionamos una aplicación y esta se abre. Esto si tú ya lo entiendes, si tú ya lo conoces, pues te va a ser mucho más fácil eh, saber hacia dónde nos estamos refiriendo o hacia dónde queremos llegar con este tema. Pero esta es la pregunta que hoy tenemos que contestar. ¿Qué pasa cuando hacemos un doble clic? ¿Qué pasa cuando presionas una aplicación en tu celular? ¿Qué vamos a aprender hoy? Cosas sencillas, cosas que a lo mejor ya lo hemos estado escuchando, que incluso si estás en preparatoria, estás por pasar a universidad, eh, son a lo mejor conceptos que ya conoces. ¿Qué es hardware? ¿Qué es software? Vamos a ver un poquito cómo está formado por dentro, que trae CPU, memoria RAM, un disco duro, el sistema operativo. Y pues al final le digo, todo esto funciona o se comunica de cierta manera para saber qué es lo que sucede cuando damos un doble clic en una aplicación o en un icono, ¿no? de nuestra computadora. Ahora, antes de empezar, vamos a imaginar una computadora nueva. Una de las preguntas que siempre se hicieron anteriormente cuando empezaron nuestros primeros programadores es que tenían máquinas enormes donde empezaban a programar, pero ahorita en la actualidad si pensamos que una computadora ya nos imaginamos que ya viene todo el equipo armado y que a lo mejor pensamos solo necesita un software, solo necesita Windows, solo necesita Mac o lo que sea para poder funcionar, pero pues realmente primero se ocupaba todos estos equipos especiales para formar la computadora, lo que es el hardware. Eh, la diferencia aquí entre hardware y software es algo importante conocer, que como les digo, quizás muchos que ya han estado estudiando esto pues se están preparando para llevar una carrera universitaria de programación, ya lo conocen, ¿no? Pero me gusta hacer mucho la analogía del cuerpo humano comparándolo con lo de una computadora. En hardware, por ejemplo, tenemos, como su palabra lo dice, no es algo que es tangible, que es algo duro, que se puede sentir, y software a su vez son cosas que no son tangibles, que no podemos tocar. Entonces, haciendo la analogía del cuerpo humano, pues el hardware es como si toda la computadora es tu cuerpo, tu cerebro es el CPU, tus brazos y ojos son tus puertos periféricos que puedes interactuar con cosas del exterior. Y pues tu corazón puede ser la energía o la placa, ¿no? Que de ahí manda a todos o bombea sangre a todos lados, es como una placa o tarjeta madre, ¿no? En cambio, lo que tenemos que es software, que es intangible, pues es la mente, la memoria, el conocimiento, las experiencias, cosas que realmente no podemos tocar, pero existen dentro de nosotros y que existen tanto que todos esos conocimientos y todo nos ayuda de cierta manera a interactuar con lo que es nuestro cuerpo y pues puede interactuar con otras personas. Entonces, por el lado del hardware, como mencionamos en esta analogía, tenemos ciertas cosas importantes que tener para formar una computadora, lo cual es el CPU, la RAM, el SSD, la pantalla o el GPU y esos detallitos, ¿no? que forman toda la computadora. Y por el lado del software conocemos pues diferentes sistemas operativos, a lo mejor todos tenemos una computadora, ya sea con Windows, con Mac
o a lo mejor hay uno y que otro Linux o alguna variación de Unix, ¿no? Pero también el software no solo son los sistemas operativos, pues como empezamos el tema, es cualquier aplicación que le demos doble clic, puede ser Chrome, Safari, nuestro propio IDE de programación, ya sea Visual Code o Cursor o lo que usemos, Photoshop y cualquier otro programa que tengamos ahí. Es importante recalcar que una computadora es nada, es puro metal ahí si no tiene un software instalado, alguien que le diga qué hacer. Y el software en sí solo, el solo código que podamos desarrollar o escribir, no es nada si no tiene una computadora en donde se pueda ejecutar. Son conceptos básicos, pero que quizás cuando en los años los olvidamos o simplemente los dejamos pasar porque pensamos así funcionan las cosas y es todo lo que necesitamos saber, ¿verdad? Pero es importante conocer las bases de todo de todo lo que hay dentro de una computadora, de todo lo que envuelve ser un desarrollador. Como mencionábamos lo que hay dentro de la computadora, pues mencionamos que el CPU, la RAM, el disco duro, el GPU y la tarjeta madre, que es la que conecta todo esto, ¿no? Si nosotros desarmamos una computadora, podemos ver cómo está la tarjeta madre y cómo estas partes se ensamblan ahí para poderse comunicar. Una de las preguntas que a veces nos hacemos es si el CPU o la CPU piensa. Pues la respuesta es no. El CPU es lo único que hace es ejecutar instrucciones una tras otra, no puede ejecutar más de una a la vez. El detalle aquí es que el CPU o los nuevos CPU y cada vez mejores CPU pueden ejecutar hasta millones de instrucciones por segundo, lo cual pareciera que tenemos una computadora que es multitask o que hace muchas tareas a la vez, ¿no? Pero el CPU es ejecuto instrucción, termino, la desecho, ejecuto instrucción, termino y desecho. Entonces el CPU no recuerda nada, simplemente es un ejecutor de instrucciones. Entonces, para esto, ¿en dónde guardar las cosas? Pues como ustedes a lo mejor ya lo conocen, pues es la RAM o la memoria que utilizamos mientras estamos trabajando. En la memoria RAM también hay una analogía que me gusta hacer como para entender un poquito cómo funciona esta memoria RAM. Es, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un escritorio físicamente, no un escritorio de computadora, físicamente, y empezamos a utilizar cosas como un cuaderno, un lápiz, hojas aquí porque voy a leer, un libro, no sé, marcadores, una calculadora, una máquina, lo que sea. Empiezo a llenar yo mi escritorio de cosas y empiezo a trabajar. Eh, Cuando yo decido guardar a lo mejor una nota o algo, pues lo agarro y lo meto en un archivero, un cajón, a lo que sea, ¿no? Entonces lo guardo y lo dejo ahí. ¿Para qué? Para que más adelante yo lo pueda tomar y volver a, a leerlo o a hacer cualquier cosa si yo lo requiero utilizar de nuevo. Pues eso lo guardo en mi archivero y lo saco cuando yo lo desee. Así funciona la computadora. Tenemos el CPU, que sería yo en este caso, quien ejecuta todas las instrucciones, que ejecuta todo lo que tengo en mi escritorio, que el escritorio es la memoria RAM, y mi archivero o cajón es el disco duro donde yo puedo guardar cosas y después obtenerlas de ahí si en un futuro las ocupo. Entonces aquí, qué es lo importante de esta analogía? Que cuando yo empiezo a llenar mi escritorio de cosas, suelo ser más lento. ¿Por qué? Porque si yo estoy escribiendo algo y de repente ocupo algo de aquí, pero tengo cosas encimadas, pues es más difícil para mí sacar algo que aquí y ejecutar o escribir o hacer alguna acción con este elemento. Entonces por eso optamos por siempre tratar de tener un poco vacío mi escritorio, o sea, la RAM, para tener solo lo que estoy utilizando en el momento. No llenar ni saturar mi escritorio o la RAM para que no me vuelva yo más lento. En este caso, la computadora. Por eso también puedo optar por ir a guardar cosas que ya no voy a ocupar y las guardo en el disco duro y que a lo mejor más adelante las uso. Pero como yo tampoco puedo ser multitask y estar haciendo muchas cosas a la vez, pues no se me llena aquí mi espacio y pues me voy a hacer un poco más lento. Entonces, ¿qué pasa si apagas la computadora o qué pasa cuando apagas la computadora? Sería también, pues la memoria RAM simplemente se vacía, se borra, ya que no hay nada que ejecute, limpio mi memoria y todo se va de ahí y pues lo que se guardó se va y se guarda en mi disco duro, que es lo único que tengo
como memoria yo de recuperar cosas, pero mi memoria RAM se vacía, se limpia, y así para cuando yo vuelva a entrar encuentro un escritorio limpio, ¿no? ¿Qué pasa con algunas computadoras más modernas también? Si a veces cerramos la computadora y teníamos ciertos archivos abiertos, se, se vuelven a abrir. ¿Qué sucede? Pues esto también nos aprovechamos de nuestro disco y guardamos información de qué teníamos abierto para que una vez, como instrucciones, para que una vez que abramos la computadora, estas instrucciones nos las manda y las podamos ejecutar al iniciar la computadora, ¿no? Ahora, mencionaba un poquito de disco duro y salía un SSD, que estos discos duros son más nuevos. Yo creo que a muchos de ustedes que puedan ver este video ya no conocían los discos duros mecánicos o los primeros discos duros, que realmente pues eran más grandes y funcionaban con ese discos que giraban y solían ser mucho más lentos que ahora los nuevos discos de estado sólido. Em, Recuerdo porque a veces los movías o algo y tenían un sonidito de, pues mecánico, literal, un clic, 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 y que es cuando decías tú, pues ya, se murió el disco duro. Eh, Era mucho trabajo poderle sacar información si le llegara a pasar un daño así mecánico. Tenías que mandar con especialistas que lo abrieran, sacar y poder recuperar algo. Pero creo yo que ya no hay muchos a la venta, a lo mejor muy pocas computadoras lo traen, pero ya todos se están mudando al estado sólido, pues donde ya no hay partes móviles, es mucho más rápido y les digo, pues el estándar actual que se mantiene ahorita, ¿no? Ahora, sistemas operativos, también lo mencionamos un poquito, pues qué son estos sistemas operativos y que ya conocemos como Windows, macOS, Linux. Eh, Estos pues no son un programa como tal básico, digamos, porque estos sistemas operativos funcionan como administrador de la computadora, ya que ellos traducen lo que yo quiero ejecutar al lenguaje máquina, por así decirlo. Ellos van y le dan instrucciones a la computadora y la computadora sabe qué ejecutar y todo, y el sistema operativo lee lo que ejecutó y me lo muestra a mí o me lo solicita a mí si se necesita mover algo o hacer algo, ¿no? Entonces el sistema operativo sí es un programa, pero es un programa un poco anormal, no es un programa normalito ya que funciona como un administrador de toda la computadora. Bueno, entonces ahora un poquito con esto que conocemos, ya qué pasa si yo doy, por ejemplo, un doble clic en Chrome. Cuando yo doy doble clic en Chrome, primero el sistema operativo lee esta acción que tú hiciste de hacer un doble clic, manda primero a buscar en el disco duro, ya que es una aplicación que tenemos almacenada, la trae de ahí, la manda a RAM, que es nuestra área de trabajo, y CPU ejecuta las instrucciones que nosotros queramos ya con nuestra tarea aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Va y busca mi aplicación en mi archivero, me la trae y ahora sí ya puedo ejecutar todas las instrucciones mediante el CPU. Instrucciones como quiero buscar un video, quiero buscar cualquier cosa que yo quiera en Chrome, ábreme esta página. Instrucciones que en mi escritorio estoy trabajando y que a su vez el CPU está ejecutando cada vez. Cuando abres un programa, entonces ya con todo esto no se ejecuta directo en el disco duro. Como vimos ahorita en esta diapositiva anterior, el, el sistema operativo recibe la acción del doble clic, va y busca en nuestro sistema de archivos, saca la aplicación y la pone en mi escritorio de trabajo o en mi RAM, en mi memoria, para que yo pueda hacer uso de ella. Y mediante el CPU mandar instrucciones sobre lo que yo quiero hacer o realizar. Este flujo es importante, a veces nos confundimos un poco que la memoria RAM funciona nomás como memoria que está ahí volando, pero no, es mi área de trabajo y es muy importante cuidar esa área de trabajo. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver que si yo abro más de 10 programas o 10 programas, pues vemos que nuestra memoria RAM, como el escritorio que les mencionaba al inicio, se va llenando de cosas. Entonces empieza a alcanzar su límite de espacio, de memoria o de recurso. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que intenta usar memoria del disco duro, como que aprovecharse de que el disco duro a lo mejor tiene espacio y si le, oye, dame chance de manejar eso ahí o guárdame esto aquí, ahorita lo voy a usar.
Y ahí es donde nos sucede que a veces como que la computadora se nos llega a trabar o a poner lenta o cosas así, ¿no? Y decimos, oye, pues esto se está trabando, ¿no? Pero si nos damos cuenta que si nuestra memoria RAM de seguro ya está llegando al límite o llegó al 100% y ya quiere robar un poquito de recurso o tomar recursos del disco duro y entonces ahí se empieza a hacer el desorden y ya todo se empieza a alentar. Por eso, como les digo, tratemos siempre, ya sea en, en computadoras que estemos trabajando, incluso en nuestro celular, porque a veces también en el celular dicen, es que se traba mucho, pero vemos las aplicaciones que tenemos abiertas y son 10, 15, ¿no? Entonces siempre hay que estarla cerrando porque ¿para qué la dejas abierta si no la estás usando? Pues ciérrala. Entonces así podemos conservar más nuestro flujo un poquito más rápido y otra pues también hacemos un poco de ahorro de energía de no tener aplicaciones abiertas que no estamos utilizando y que al final de cuentas está gastando un recurso. Bueno, ¿por qué un programador debe entender esto? A lo mejor se preguntan, ¿no? ¿Por qué nosotros deberíamos saber esto? A lo mejor ahorita ya tienen una respuesta clara de por qué como programador debemos conocer esto, pero pues aquí les pongo unos puntos del por qué, ¿no? Pues primero, las apps que nosotros llegamos a desarrollar tanto para computadora como para celular, pues consumen RAM. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver qué tanta RAM llegamos a consumir del usuario final. ¿Por qué? Porque nosotros al crear una aplicación que consuma demasiado, el usuario al final no la va a querer utilizar o la va a desechar. Es por eso pues que a veces tenemos que ser conscientes de que mi aplicación sea ligera, ¿no? Otra cosa, cuando estamos desarrollando, y lo vamos a ver más adelante, a veces tenemos fugas de memoria. ¿Por qué? Porque podemos dejar un proceso corriendo que a lo mejor no se ha cerrado y la memoria ahí se sigue gastando. Es algo que se va a ver más adelante y que suele suceder mucho cuando estamos desarrollando y que vamos iniciando el dejar procesos abiertos que estén corriendo, lo cual causa pues fugas de memoria, ¿no? Eh, Esto también nos ayuda a entender por qué algunas apps son más rápidas. Pues ¿por qué? Porque ellos están tratando siempre de optimizar ese recurso, de hacerlo más pequeño para que el usuario no se vea afectado de este consumo tan excesivo, ¿no? Y la otra, pues que cuando nosotros hacemos un videojuego o algo, pues utilizamos el GPU. Del mismo modo, el GPU tiene su propia manera de procesar, entonces tenemos mucho que cuidar este procesamiento para que los equipos a los que queramos llegar eh, puedan utilizarlo, ¿no? Y pues por eso también hay videojuegos que en ciertos celulares o ciertas computadoras no te dejan instalarlo porque no cumples el requerimiento necesario de procesamiento de gráfico para ejecutar ese videojuego. Entonces es importante conocer estas partes de la computadora para nuestros próximos proyectos que queramos realizar. Y ahora, pues, ¿por qué? Pues ahora vamos a entender por qué algún navegador o algo consume tanta memoria o se está comiendo la memoria. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a tener un navegador como Chrome o Safari o que sea, con 10 videos de YouTube abiertos, no sé, otras 10 páginas que tenemos abiertas y las pestañitas se van chiquititas ahí. Entonces, cuando llegamos a cerrar ese navegador, la computadora se siente un poquito más ágil. ¿Por qué? Porque liberó todo ese recurso que se estaba gastando y muchas veces ni se utiliza, pues. Entonces eso es lo importante de por qué siempre mantener limpio tu escritorio o tu área de trabajo, ten abierto solo lo que vas a usar. Sé que suele pasar que a veces tenemos varias cosas abiertas como para que no se nos olvide que tengo que hacer algo, ¿no? Incluso me ha sucedido a mí que dejo notas, dejo unas pestañas de Chrome abiertas pero minimizadas ahí, pero ahí siguen estando. Y mientras trabajo en esto, luego quiero volver a eso, ¿no? Para que no se nos olvide en qué estamos, pero pues eso al final de cuentas nos hace gastar recursos. Bueno, para concluir, pues vamos a hacer un resumencito de qué aprendimos hoy. Pues aprendimos la diferencia entre hardware y software, qué es hardware, qué es software, cómo está compuesta la computadora que tiene en su interior, que es CPU, RAM y el disco duro o almacenamiento, el sistema operativo, y pues entendimos qué pasa cuando abrimos un programa, cómo se ejecuta, cómo es este proceso, este flujo de abrir un programa. Y pues vimos también el por qué se llena la memoria RAM y qué pasa cuando se llena la memoria RAM.
qué sucede cuando la PC se traba. Eso también entendimos un poquito, que son cosas que más adelante nos pueden servir. Para nuestro próximo episodio, creo que va a ser el último de pura teoría, para después ya empezar a ejecutar ciertos códigos de programación. En el siguiente episodio vamos a ver qué lenguaje de programación debería aprender yo en este 2026 y próximo 2027. O sea, cerrando el 2026 para 2027, qué lenguajes, qué rutas deberíamos de seguir para este fin de año 2026 e inicio del 2027. Pues espero verlos en el siguiente episodio, que les haya gustado. Si sí, pues dejen ahí su like, sus comentarios y cualquier cosa que pueda servir de retroalimentación para este canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.